Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa nos presentamos. Mi nombre es Noemi Villalobos. Y yo soy Juan Trejo. Y hola de nuevo. Digo, si ya nos escucharon, ya saben que abrimos con unos capítulos. Digo, el de hace mucho tiempo, como en febrero creo, más o menos. Sí. Y ya este es más reciente. Todos fueron estas historias de Reddit que estuvimos investigando. Se nos hicieron interesantes y entretenidos los temas que buscamos. Y quisimos compartirlos. Y era también un poco pues como obviamente para reactivar todas las cosas, todo el podcast. Y pues también como para darles historias un poquito más ligeras antes de lo bueno, digamos. Antes de la carnita, precisamente es lo que empieza ahorita. Y antes de comenzar de lleno de lo que siempre ha sido La Luz Azul, de lo que se ha caracterizado, les quiero dar las gracias a todos aquellos que no dejaron de mandar ese mensaje de cuándo vuelven. Oigan, ya los escuché 2 veces Sí. y sigo esperando episodio. Muchas gracias porque igual tuvimos un muy buen recibimiento cuando hicimos los casos de Reddit. Mucha gente nos escribió, mucha gente que ya desde un principio nos seguía, nos dejó mensajes y se sintió muy bien. Sí, y en gran parte lo comentábamos entre nosotros, pero en gran parte obviamente nos gusta hacer el podcast y lo queremos seguir haciendo durante mucho tiempo, pero también esto es por ustedes, o sea, en gran parte esas personitas que ustedes saben quiénes son, que pues a lo mejor son poquitas, pero se dejan querer mucho y se sienten mucho. En gran parte por ustedes es que también queremos volver, queremos darles nuevas historias y bueno, pues hay millones de opciones de podcast allá afuera, quizá las historias ya las han escuchado en otros lugares, pero no sé, siempre tratamos de darle como nuestro estilo, también un poquito más serio, porque abundan las risas en este tipo de contenidos y aunque nosotros no nos reprimimos con las risas, pues es un contenido un poquito más serio. Sí, como que es nuestro estilo, un poco más de La Luz Azul. Y volvemos a nuestros orígenes. Si nos siguen desde un principio, sabrán cómo nació el proyecto de La Luz Azul, que era más enfocado a los crímenes mexicanos y cosas que pasan más acá de este lado de nuestro país de origen. Y vamos a contarles una historia que sucede aquí. Algunos ya la habrán escuchado, a lo mejor otros no, pero esta es nuestra versión. Esperemos que les guste y que disfruten el capítulo y disfruten el regreso de La Luz Azul, tercera temporada. Entonces, no nos enrollemos más, vamos con el caso. ¿Qué es la familia? Por definición, se refiere a un grupo de individuos con lazos sanguíneos que hacen vida en común. Aunque en un sentido más amplio, diríamos que una familia está conformada por lazos de amor y afinidad. Sin importar lo que pase, tu familia estará ahí para apoyarte e impulsarte a ser mejor persona. Y entonces, ¿qué es un hogar? Un lugar seguro para todos los miembros de una familia. Nuestro hogar es donde podemos sentir paz y tranquilidad, un refugio ante la adversidad del mundo exterior, el lugar al que podemos volver siempre que creamos necesario. O al menos son los significados con los que muchos de nosotros nos sentimos identificados. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra familia no nos otorga esa seguridad? ¿Qué pasa cuando nuestro hogar se siente más como una prisión, un lugar donde no tenemos ni voz ni voto? Esto último es lo que los protagonistas de este caso tuvieron que vivir por más de 20 años. En este capítulo de La Luz Azul Podcast nos adentraremos entre los muros del Castillo de la Pureza y conoceremos la historia de la infame Casa de los Macetón. Casa de los Macetón. Casa de los Macetón. Casa de los Macetón. Y comenzando, vamos a un poco más de los antecedentes acerca de los protagonistas, o digamos el protagonista de esta historia. Rafael Pérez Hernández nació en el año de 1904, en el estado mexicano de Jalisco. Sus padres fueron Jesús Pérez y Natalia de Jesús Hernández. Se sabe muy poco sobre su infancia,
pero quizás uno de los datos más importantes fue que de niño perdió su brazo izquierdo al intentar subir a un ferrocarril y perder el equilibrio. El accidente fue muy aparatoso, ya que al caer, las ruedas del ferrocarril pasaron por encima del brazo del pequeño Rafael. Se cree que este hecho ocurrió aquí, en nuestra ciudad de Aguascalientes. A pesar de lo impactante, el accidente no tuvo un efecto inmediato en el niño, quien solo se limitó a regresar a casa, contarle a su mamá lo que había pasado, pero, como es evidente, Natalia sí se sorprendió al ver el estado en el que llegó su hijo y lo llevó al doctor. Si bien no se tiene mucha información acerca de la niñez de Rafael, se intuye que dentro del contexto y los años en los que se crió, debió de tener una infancia, digámosle, normal, así como el resto de los niños de esa época. Pero sí que lo acomplejaba el hecho de no poder tener un brazo, por lo que empezó a nacer en él un sentimiento de inferioridad. Y por lo que podemos escuchar, como que aquí ya está empezando a crecer un sentimiento en Rafael, a lo mejor no muy claro, porque pues es un niño y no se sabe, o más bien a esa edad uno no sabe mucho de emociones, pero ya como que vamos entendiendo de poquito a poco el porqué de las cosas. Ya pasando un poco más a la vida adulta de Rafael, como bien mencionó Noemí, no tenemos muchos datos concretos sobre muchas épocas de su vida, pero donde sí nos vamos a situar un poquito más es ya en su edad adulta, ya que sabemos que Rafael tuvo 2 esposas, pero de la primera no se tiene información prácticamente, excepto que varios hijos nacieron fruto de este matrimonio. Y damos un salto hasta el año de 1937, cuando Rafael ya se había establecido en la Ciudad de México, y es ahí donde conocería a su segunda esposa, Sonia María Rosa Noé, de 17 años. Sonia María era una mujer muy bonita, de ojos azules, rubia y de ascendencia española. Sonia y Rafael se conocieron en una biblioteca. Se dice que esto fue amor a primera vista. Su noviazgo fue realmente muy corto, ya que en menos de un año, en 1938, se casaron, a pesar de que la madre de Sonia nunca estuvo muy de acuerdo con esta decisión o con la relación. Recordemos que Sonia tendría para la época entre 17 o 18 años, mientras que Rafael ya rondaba los 34. A ver, es 1930, a lo mejor es un poco más, era un poco más normal, era bien visto, pero no sé, siempre existe como esta desconfianza de parte de la madre de por qué te vas a casar con un hombre que prácticamente te dobla la edad, siendo que tú apenas estás empezando a vivir tu vida, apenas estás empezando a ser una adulta y pues te vas a saltar muchas etapas. Pero bueno, al parecer Sonia no hizo mucho caso de su madre y se casó con este hombre. Ahora vamos a la época donde ya se establecen como matrimonio y por todo lo que van a pasar. Entonces, como ya intuimos, por la época la sociedad era mucho más conservadora, había reglas no escritas, pero muy presentes, sobre todo lo que una buena familia debe de ser. Con esta clase de pensamientos e imposiciones sociales fue que se construyó la familia de Sonia y Rafael. Lo primero que necesitaban era un hogar, por lo que escogieron una antigua casa estilo europeo localizada en el cruce de la Avenida de los Insurgentes Norte y la calle Godard, en la colonia Guadalupe Victoria II. Según lo que podemos ver en Maps, la casa queda por el centro de lo que ahora se conoce como la CDMX, antes el DF, y quedaría como entre Tlatelolco y la Basílica de Guadalupe. Igual la gente que es de allá pues ya nos corregirán porque yo de la CDMX pues no sé nada. Entonces, aquel inmueble era también conocido como la Casa de los Macetones, ya que la fachada estaba adornada por grandes y viejas macetas. ¿Quién diría que tras esta fachada decorada con árboles y flores ocurrirían los acontecimientos más terribles? Los primeros años de matrimonio fueron más o menos normales.
para una familia de la época, y luego de 7 años juntos ya eran un total de 8 en la familia: Rafael, Sonia y sus 6 hijos. Podríamos pensar que son muchos hijos, ahorita se escuchan muchos hijos, pero recordemos que para esa época, para esos años, esto era lo normal. Sin embargo, lo extraño no está en la cantidad de hijos, sino en los nombres de estos, ya que Rafael y Sonia decidieron nombrarlos de acuerdo a aquellos ideales que compartían como familia. O al menos eso es lo que decían públicamente, ya que es más que evidente que Rafael fue quien decidió los nombres para los niños, y estos venían directamente de sus lecturas filosóficas. Los nombres de los niños eran los siguientes: Evolución, Indómita, Soberano, Triunfador, Bien Vivir y Libre Pensamiento. Y aquí quiero poner una pequeña pausa, nada más para preguntarles, ahí déjenos un comentario o mándenos un mensaje. De estos nombres, ¿cuál es su favorito? ¿Cuál le pondrían a su hijo o a su perrijo? A mí en lo personal me gusta mucho Bien Vivir y Libre Pensamiento. ¿A ti, Noemi, cuál te gusta? Fíjate que a mí me gusta Triunfador y Libre Pensamiento. Imagínate, Libre Pensamiento Villalobos, ven para acá. Ándale, ven. O Triunfador, pero no sé, luego existe como que en base a tu nombre se crean expectativas. Ah, ya sé. Y como que también, imagínate, le pongo Triunfador aquí a mi hijo y sale que es bien fracasado. Sí. Entonces como que creo que estos nombres como que generan mucha expectativa. Sí, son muy grandilocuentes y sí, o sea, no te puedes dar el lujo de eso, de ser un loser si te llamas Triunfador. Ajá. O como de, no sé, imagínate, de tirarte al vicio y llamarte Bien Vivir, pues no. Y aunque hay varias versiones de la historia, estas son confusas en el orden de los hijos, por lo que no se puede decir exactamente quiénes son los mayores y los menores. Bueno, en nuestro caso, dentro de la investigación, muchos decían que iba por arriba, o sea, los primeros hijos fueron los varones, otros decían no, fueron las mujeres. Uh-huh. Y todo esto. Entonces, la verdad, esto como que sí hay que tomarlo un poco más con pincitas, lo de el orden de los niños, porque unas fuentes dicen una cosa, otras, pero lo que sí coinciden es que esos eran los nombres. Una de las versiones dice que el primer hijo fue llamado Hijo del Sol, quien murió de disentería, una infección de los intestinos acompañada de diarrea con sangre y causada generalmente por una infección bacteriana. Quizás Hijo del Sol pudo haberse salvado, pero su padre Rafael no creía ni en Dios ni en los médicos. Su creencia dictaba que su hijo se curaría por la naturaleza. De esto no se tiene mucha certeza y puede que no sea cierto, ya que, como les decimos, las fuentes son muy cambiantes. Sí, pero nos ayuda mucho como a intentar entender la personalidad, la filosofía, si quieres decirlo, o pensamiento de Rafael. Básicamente, pues, esto que no cree en Dios o en la medicina es algo que después lo veremos más a profundidad, pero es parte importante de él. Y como ya mencionamos, Rafael solía leer textos filosóficos, y esto junto a los nombres tan solemnes de sus hijos podría llevarnos a pensar que se trataba de un hombre muy culto, y en apariencia lo era, pero posiblemente no estuvo consultando buenos libros. Muchas veces podemos tener el concepto de que una persona que disfruta de la literatura pueda llegar a ser de mente abierta o con ideas progresistas. Pero Rafael no era así en absoluto. Tal vez llegaba a ser un antisistema, pero no del todo. Y esto tiene que ver con lo que acaba de mencionar Juan, que esta persona decía, es que no creo ni en Dios, ni en los médicos, ni en esto o aquello, pero el hecho de que él decía, pero sí leo, me gusta mucho leer filosofía y esto, nunca se dice o no es público, o sea, qué tipo de filósofos
consultaba o qué tipo de lecciones, ensayos. La verdad es que nunca se da a la luz esa información y no sabemos a quién leía. O sea, tanto pudo haber sido, no sé, Juan, dame un ejemplo, porque no sé. No, pues hay muchos filósofos, Sócrates o yo qué sé, Schopenhauer, Nietzsche, o no sé, hay un montón de filósofos. Sí, o sea, algo así, por mencionar algunos. No se sabe, o sea, qué tal que si andaba leyendo pues algún autor estilo Paulo Coelho Sí. o ¿cómo se llama el otro? Carlos Cuauhtémoc. Sí, creo que sí, Carlos Cuauhtémoc Sánchez o algo así. Ajá, entonces eso como que, digamos, pues es muy diferente, ¿verdad? Sí, digo, o sea, cada quien está Sí, bien sí. leer, pero tampoco intentes pasar a Paulo Coelho como el gran filósofo que va a dictar o dirigir tu vida. Ajá. Entonces, pues esto sí es como que, bueno, o sea, sí, muy filosófico tú, señor Rafael, pero fuentes, necesito Quiero fuentes. las fuentes. Quiero fuentes. Y a lo mejor ustedes están pensando que estamos haciendo muchos juicios sobre Rafael. ¿A qué va todos estos juicios, todos estos insultos casi? Más que nada va referido a que el término actual más adecuado para referirnos a este señor sería como el de un conspiranoico. O sea, no era un antisistema del todo, más bien me lo imagino con su gorrito de aluminio, porque sí, es lo que ahora llamamos un conspiranoico, pues no creía en el sistema de educación, ni en los médicos o los servicios públicos, pero sí creía que el mundo exterior iba a contaminar a su familia, así que debía protegerlos de la exposición a toda la degeneración que había fuera de su casa. Y para conseguirlo, obviamente, diseñó una mini dictadura adentro de su hogar, con todas sus reglas y restricciones. Y vamos a pasar pues como a uno de los puntos más importantes y quizás un poquito más fuertes, que es más o menos irles diciendo algunas de estas reglas o torturas que vivían aquí en la casa. Primero que nada, se cortó toda la comunicación con el mundo exterior. ¿En qué consiste esto? Tapar las ventanas con maderas y que ni siquiera pudieran ver a las personas pasar. O sea, completa oscuridad su casa y que no se dieran cuenta de nada. Así, pasar desapercibido lo más que pudieran. También se cuenta que se hicieron hoyos en las paredes de todas las habitaciones y así Rafael podía saber qué es lo que estaban haciendo en todo momento cada integrante de la familia. Así que pues podemos ver como en muchas dictaduras una completa falta de privacidad, de un lugar donde puedas estar tú solo. Y bueno, o sea, estás aislado del mundo exterior, prácticamente no puedes ni ver a las personas del exterior, y adentro, como el líder, por decirlo de alguna manera, te está vigilando todo el tiempo. Toda la educación que se le daba a los niños era impartida por Rafael o por su esposa Sonia. Y claro que solo se enseñaban aquellos temas aptos para los niños. Incluso se habla de que Rafael se explayaba en monólogos de filosofía, obviamente acomodados y adaptados a su punto de vista, que otra vez él consideraba que eran los mejores, como les decimos. Era lo que él creía y no sabemos en qué lecciones de filosofía se basaba, pero era muy de que si yo te digo que esto es lo que está bien, tú lo tienes que seguir y no me tienes que cuestionar absolutamente nada. Sus hijos eran forzados a trabajar en la empresa familiar que se dedicaba a la fabricación de veneno para ratas. Esto era como el sustento principal de la familia, o quizás el único sustento. Se dedicaban a hacer este veneno para ratas y después lo vendían a otros negocios, y así es como hacían dinero. Tenían una dieta muy estricta en la que solo podían comer frijoles y avena. Y si se portaban mal, el castigo era dejarlos sin comer por 3 días. Aquí una privación, o sea, este castigo de quitarle la comida a la gente porque no se portan como tú crees que deben de. Y hablamos como una tortura un poco más fuerte, porque
ya pasas a hacerle daño a una persona. Y además de esta privación del alimento, como no es muy difícil imaginar, había castigos físicos, que consistían en golpes cuando Rafael consideraba que se habían portado mal. O sea, las reglas ni siquiera estaban como que bien estipuladas. Era que siempre que Rafael pensaba que habías roto una regla, merecías un castigo. Es un constante paranoia de los hijos, no saber qué es lo que sí está permitido y qué es lo que no. Tal vez un día está permitida una cosa y al día siguiente no, simplemente por el humor de este señor. Y no sabías qué hacer, y si hacías algo mal, te tocaba o quedarte sin comer o una paliza de parte de tu padre. Aquí es importante recalcar que, aunque mencionamos que Rafael como Sonia impartían la educación a sus hijos, tal vez alguno de ustedes puede pensar que ella era cómplice, pero esto era algo muy alejado de la realidad. Las reglas, obviamente, los castigos, también eran aplicables para Sonia. Esta mujer también sufría de violencia física y reclusión a manos de su esposo. La única persona que obviamente sí tenía permitido salir al horror del mundo exterior era Rafael. Esto ya que él era el encargado de ir a surtir el raticida a los negocios locales. Sin embargo, siempre reiteraba que al hacerlo él se estaba arriesgando, pero todo valía la pena por mantener a salvo a su familia. Eso sí, de vez en cuando, si Rafael quería, se podía dar un gustito al probar algún antojito en la calle, en algún restaurante. Por supuesto que él sí tenía derecho, pero ojo, solo era para él. Para su familia, en la casa había frijoles, si querían. Y si se portaban mal, pues ni eso comían. Entonces aquí vemos la hipocresía de este señor, o sea, ese lavado de cerebro de no, es que allá afuera está todo muy feo, ¿cómo te voy a exponer yo a ese horrible mundo exterior? Pero yo sí me tengo que arriesgar, todo por mi familia. Y es lo que decíamos, o sea, según él muy antisistema, pero más bien era un hipócrita y un manipulador, que tenía a su familia bajo bajo este yugo, y él sí podía disfrutar de los beneficios de este horrible mundo exterior, porque sí era, no sé, como todo dictador. Sí, me suena como también ese típico líder de culto que te dice, yo lo hago por ustedes. Me estoy arriesgando, me estoy sacrificando. Entonces ya vemos como que este señor no hacía sinapsis, o sea, entre lo que decía y entre lo que hacía. La coherencia no era uno de sus mejores atributos. Este tipo de maltrato lo tuvieron que soportar durante años tanto Sonia como los niños. Pero si algo nos ha enseñado la historia es que siempre que se habla de represión y autoritarismo, se empiezan a gestar pensamientos de revolución y rebeldía. Y esta mini dictadura no iba a ser la excepción, pues la curiosidad por el mundo exterior hizo que uno de sus miembros de la familia se empezara a cuestionar si todo lo que decía su papá era verdad. Indómita, quien era conocida por ser la rebelde de la familia, es quien empieza a querer saber más sobre el mundo exterior y empieza a tirar papelitos a la calle a modo de notas de ayuda, con la esperanza de que alguien allá afuera pueda encontrarlos. De hecho, la versión oficial dice que fue hasta el tercer intento que consigue su cometido, y la nota decía lo siguiente: «Señor juez, por favor, llévenos con usted». Es cuando un transeúnte que iba pasando por ahí afuera de la casa encuentra esta nota y la lleva con la policía. En otros episodios ya hemos hablado sobre la lentitud e ineptitud de las autoridades, especialmente en México, aunque en muchos lados pasa. Por lo que nos sorprende que en este caso la policía sí hizo su trabajo de manera rápida, y apenas recibieron la denuncia, ingresaron a ese pequeño país llamado la Casa de los Macetones, donde la familia llevaba reclusa por casi 20 años.
Al entrar a la casa, los oficiales se dieron cuenta de la precariedad en la que vivía la familia. La casa estaba sucia y en penumbras. Lo único que utilizaban para alumbrar eran velas. Sonia solo tenía 2 ollas para cocinar, y los niños tenían que dormir en literas bastante feas y desgastadas. En este punto debemos recordar que Rafael ponía a sus hijos a trabajar en la fabricación de un raticida, lo cual trajo consecuencias negativas a la familia, ya que no se contaba con ningún permiso o regulación para la elaboración del veneno en casa, que era un gran foco de infección para todos los que estaban viviendo ahí. Además, la casa estaba plagada de ratas, ya que con estas hacían los experimentos de efectividad del producto. Pero cuando los roedores morían, no eran desechados, sino que los dejaban ahí, haciendo más sucio y antihigiénico el ambiente de la casa. Digamos, aparte de que vivían en una precariedad bastante notoria, todavía tenían que soportar el vivir con animales muertos. Era realmente feo. Cuando Rafael regresaba de una de sus diligencias, la tarde del 25 de julio de 1959, se encontró con un montón de gente en su casa. Apenas entró por la puerta, su reino del terror estaba acabado, y tenía que enfrentarse a la realidad de ser juzgado por todos sus crímenes, los cuales entre ellos se destaca que fueron los siguientes: privación ilegal a su familia, secuestro, asalto, portación de armas de fuego sin licencia, trabajo forzoso, violación de las leyes de trabajo infantil, falta de registro y fabricación de un producto venenoso y evasión de impuestos. En el juicio, Rafael alegó que todas las acusaciones que le había hecho su familia eran falsas porque querían quedarse con todo su dinero. Ya saben, hombre rico y de negocios, entonces estaban ahí como buitres, esperando cómo atacarlo y quitarlo, hacerse de esa gran fortuna que pues yo nomás no la veo. No sé. Sí, y que él hizo humildemente con el sudor de su frente. Exponiéndose al mundo exterior. Ay, Dios. El caso de los macetones fue tan viral para aquella época que cuando Rafael dio su declaración, varios reporteros de periódicos importantes y representantes de la radio y televisión mexicana estaban ahí para escuchar lo que tenía que decir, siendo testigos cuando Rafael le dijo a uno de sus hijos: «No mientas, librecito, me estás perjudicando con eso que dices y sabes muy bien que es falso». A pesar de todo el sufrimiento por el que tuvieron que pasar cuando Rafael fue sentenciado y mandado a la prisión de Lecumberri, se cuenta que seguía recibiendo visitas de su esposa y sus hijos, quienes dirían en alguna ocasión que ya lo habían perdonado y que lo seguían respetando. También es complicado como que vivir toda tu vida prácticamente en el encierro, con la educación de tu padre, no sé. A veces uno piensa que está como muy fácil deshacerse como del amor fraternal o así, pero cuando es lo único que conoces, pues es complicado. Y también, pues no sé, es tu padre y todo, pero se va generando como que este síndrome de Estocolmo, cosas así, no sé, no soy experto en el tema, pero no me parece muy raro que al fin y al cabo estuvieran, aunque él ya estuviera en la cárcel, sus hijos estuvieran cerca de él o intentaran estar cerca de él, porque es lo que conocían, era su padre y era pues la figura que tal vez más respetaban en el mundo, es normal. Sí, digo, al final del día, pues era su vida, era la forma en la que fueron criados desde chicos, entonces es muy, pues es muy difícil el que digan, ay, ya eres libre, ya puedes hacer lo que quieras, pero recordemos que todos, o sea, tanto Sofía como los niños no conocían otra cosa más que esa casa. Durante su estancia en prisión, Rafael, claramente confundido y sobrepasado por la situación, daba declaraciones muy contradictorias. Se la pasaba negando todas las acusaciones a la vez que decía con orgullo que había educado a su familia de la mejor manera. Decía que él no había hecho nada de eso,
Pero luego decía que el mundo exterior estaba lleno de podredumbre y de corrupción, que él solo intentó alejar a su familia de todo lo malo que estaba pasando. Si bien mencionamos que el caso fue mediático para su época, después de toda esta euforia, el caso fue olvidado por los medios y tristemente ni el gobierno ni las instituciones ayudaron a Sonia o a su familia. Se dice que los niños fueron llevados a orfanatos y Sonia a un psiquiátrico, pero de eso no se tiene certeza. Hasta la fecha no se sabe qué ha sido o qué fue de la vida de los habitantes de la casa de los macetones. Otra de las cosas que encontramos interesantes y que queríamos resaltar en el episodio es como toda esta clase de rumores que fueron creados con el paso de los años. Hay muchas cosas que no son del todo ciertas y que también fueron alimentadas por los periódicos de la época, como en este amarillismo que hubo en el caso. Ya les comentamos que fue un caso muy viral y que fue muy tratado en los medios de comunicación en general, y como saben, siempre se crean estas historias, rumores, leyendas sobre los casos, y aquí traemos algunas de las más interesantes, al menos bajo nuestro punto de vista. Uno de esos rumores fue que durante el juicio Rafael dijo tener fotos de cuando la familia salía de paseo y alegó que esto era una prueba de que, como si tenía esta evidencia, era que los tenía encerrados. Algunos vecinos y clientes de Rafael comentaban que él siempre traía consigo a uno de sus hijos para que le ayudara con todas las diligencias, ya que el señor no podía con un solo brazo. Incluso se dice que mientras estaban en el encierro, Libre Pensamiento se subió a la azotea para ver afuera de la casa y solo vio gente paseando y platicando. El caos y destrucción descrito por su padre no era visible, pero su hermano triunfador le contó a Rafael y este lo llevó a la Merced por la noche, con la intención de que vieran una ciudad sucia, llena de gente sin hogar y prostitución en cada esquina. Obviamente, esto sorprendió a los niños y le ayudó a reforzar esa idea del miedo al contacto exterior. Otra de las cosas que se cuenta es que Indómita y Libre Pensamiento empezaron una relación incestuosa, y al darse cuenta Rafael separó a Indómita del resto para que no los corrompiera con su actitud, y optó por llevarla a las entregas para que el contacto con Libre Pensamiento fuera el menor posible. Y digo, tampoco me sorprende, pero pues con esta clase de pensamiento dejamos ver que Rafael pues era de esos que creían que la mujer era el que corrompía al hombre y era la que debía ser castigada. Si recuerdan, al principio del capítulo se habla de que un hijo muere, pues la prensa contaba que eran 2 hijos los que murieron y fueron enterrados en la misma casa. Obviamente de esto tampoco se tiene evidencia ni nada. Fue un rumor de que, los tiene enterrados, creo que dijeron que en el patio de la casa o algo así. Pero de eso no se tiene nada de algo que respalde que realmente pasó. Durante el juicio, la prensa no dudó en llamar a Rafael como el químico loco o loco secuestrador para que llamara más la atención el caso. Y pues esto es algo que se hace comúnmente. Todos los asesinos seriales tienen su apodo, y en este caso, si me lo preguntan a mí, pues no eran tan atractivos estos apodos. Se me ocurren otros mejores. Bueno, no se me ocurren, pero creo que pensándole se te ocurriría otro mejor que el químico loco. ¿Qué es eso? Otra cosa que se destacó en su momento es que por culpa del encierro, Sonia y los niños vestían con ropas anticuadas y que se les veía asustados al estar rodeados de tanta gente, así como era notorio su escaso vocabulario y su desconocimiento de cosas que uno llamaría comunes o del día a día. En este caso decían que era muy limitado su vocabulario, o sea que si decían, no sé, computadora, pongamos un ejemplo,
pues que ellos no sabían a qué se refería. Era así como que no sé nada, lo que tú me estás diciendo ni siquiera lo entendían del todo, porque no eran palabras que ellos usaran, no eran contextos en los que ellos se vieron involucrados, ya que siempre estuvieron en el encierro de Rafael. Y siempre pues con una precariedad muy, muy grande. Y pues sí, o sea, seguramente había productos incluso en la tiendita de la esquina que ellos salieron al mundo y vieron y no sabían qué se trataba, no sabían que existían. Y es algo, pues es algo muy fuerte y es algo que te deja traumas de por vida, yo creo. Como esta sensación de que estás entrando a un mundo nuevo y no conoces nada de tu alrededor. Es algo complicado, creo yo. Es más que obvio que la estancia en la cárcel no es bonita y que el encierro te cambia o te rompe, y para Rafael esto no fue la excepción. El último registro que tenemos de él es de noviembre de 1972, con un informe en el que se afirmaba que el hombre de 68 años se había suicidado en su celda. A pesar de todo, la familia nunca creyó en esta versión, alegando que a Rafael le habría sido imposible suicidarse con su único brazo. El prolífico escritor mexicano Luis Espota se inspiró en este caso para escribir su novela La carcajada del gato, publicada en 1964, y que recibió muy buenas críticas a pesar de la crudeza con la que está escrita. Dicha novela sería llevada al cine por el multipremiado director Arturo Ripstein, que estrenó en 1973 la magnífica película titulada El Castillo de la Pureza, que por cierto es una película que tiene el sello de aprobación de la Luz Azul. Les recomendamos mucho. Nosotros la vimos hace tiempo en Movie, al menos aquí en México. No sé si todavía esté, tal vez. Vamos a buscar, pero ahí les decimos. Pero sí, véanla, es una excelente película. Y este fue el caso que llamamos el Castillo de la Pureza, obviamente inspirado en lo que acaba de decir Juan, esta película nombrada igual, que si tienen oportunidad véanla, creo que es muy buena película, o al menos tiene muchas cosas muy muy buenas, y si bien a lo mejor no está 100% basada en todo lo que pasó, tiene yo creo que algunos tintes que sí fueron verdad. Y el caso es más conocido comúnmente como la Casa de los Macetones. Pueden encontrar muchos artículos en internet, incluso episodios de otros podcasts muy famosos que tienen este nombre, La Casa de los Macetones. Pero no sé, a nosotros nos gusta mucho el título de esta película, El Castillo de la Pureza, y por eso decidimos nombrar el episodio así. También suena padre, El Castillo de la Pureza. Y bueno, pues este fue el primer episodio de la tercera temporada. Como bien lo comentó Noemí al principio del episodio, es un poco como este tributo a la primerísima temporada de La Luz Azul. Los más old la recuerdan, que tratábamos puros casos mexicanos. Y si bien nunca los hemos dejado de tratar, pues no sé, como que ya hacía algo de tiempo en el que no le dedicábamos 100% a un caso así muy mexicano. Y no sé, pues este caso es muy, muy interesante, fuerte y no sé, profundo, que nos puede dar para horas y horas de platicar sobre él y de discutir. Esperamos que les haya gustado el caso, y si no lo conocían, ahora ya lo conocen por parte de La Luz Azul. Y realmente es como complementando de lo que acaba de decir Juan. Digo, ya tenía mucho tiempo que no tocábamos algo mexicano, algo de nuestro país. Incluso se siente un poco de nostalgia el haber regresado a nuestros orígenes, lo que vio nacer al podcast. Y estamos muy contentos de regresar como fue al principio. Y no sé, ya
ya queríamos volver de nuevo con la luz azul. Muchas gracias por todas esas personas que nos siguen desde un principio, que nos recuerdan. Gracias, o sea, no puedo decir otra cosa porque la verdad se siente como muy bonito ver todos esos mensajes, ver que hay gente que sigue el proyecto a pesar de todos estos años que se puso en pausa. La verdad es que se siente muy bonito. Es correcto, se siente muy bien todos los mensajes que llegan y ustedes saben, ya lo hemos mencionado muchas veces, somos una comunidad pequeña, pero incluso, o sea, los que están siempre ahí los tenemos bien ubicados ya de nombre y todo. Entonces, pues nada, muchas gracias. La verdad es que tenemos muchas cosas planeadas. Vamos a poner como que especial atención en los episodios de podcast, por eso también tomamos la decisión de hacerlos cada 15 días para darnos el tiempo de hacerlos bien, tratar de cumplir y todo eso. Por ahí comentaba Amaya en Facebook que ya no hacemos promesas de volver y de así. Ahorita no andamos haciendo promesas, pero estamos intentando regresar con un buen ritmo. Por eso decidimos hacerlo cada 15 días otra vez. Y tenemos muchas cosas pensadas. Queremos como hacer crecer un poquito el canal de YouTube. No sabemos si lo vamos a lograr, pero si tú nos escuchas en Spotify, en Apple Podcast, en Deezer, en iVoox o donde sea, y no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, te pedimos de favor que vayas a suscribirte. Vamos a intentar hacer contenido adicional y exclusivo para YouTube. Así que si tú nos estás escuchando y no estás suscrito, ahí por favor ayúdanos, haznos el parillo, no te cuesta nada. Búscanos así en YouTube como La Luz Azul Podcast, o si no, pues ya saben, en Instagram y en todas las redes sociales de La Luz Azul pueden encontrar los links. Pues nada, ya saben, siempre estamos ahí al pendiente de sus comentarios, de sus mensajes, de sus correos. Tal vez a veces nos tardamos un poco en contestar, pero siempre leemos todo lo que nos mandan. Así que, no sé, si quieren platicar, si tienen algún dato que nos haya faltado sobre este caso, o si tienen casos que les gustaría escuchar en esta tercera temporada, estamos abiertos a sugerencias. Y muchas gracias si te quedaste hasta el final. Ya sabes que siempre al final son los avisos parroquiales y el chismecito. Entonces, gracias si te quedaste hasta el último. Y creo que de nuestra parte sería todo. Y de nuevo les agradecemos muchísimo todo el apoyo. Así que nos despedimos. Buenas noches.